¿Cómo están, amigos de Ultimatum MX? Muy buenos días, que tengan muy buen inicio de semana. Soy Alejandro Muguel, vamos a iniciar con la entrevista del día de hoy, lunes 5 de julio del 2021. Pues hoy nos acompaña el maestro Ernesto López Hernández, fiscal electoral del Estado de Chiapas. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, gusto en saludarte y saludar a todos los que siguen tu programa. Es un gozo estar acá. Muchas gracias. Pues ya saben ustedes que ha estado en otras ocasiones aquí con nosotros, pero en otras épocas del proceso electoral que inició hace varios meses, luego ocurrió la jornada electoral y ahora estamos después de la jornada electoral. Son tres tiempos bastante importantes para el tipo de autoridades electorales como es la Fiscalía, y precisamente de eso queremos hablar ahora. En aquel entonces hablábamos de esas circunstancias, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar de las circunstancias que hay en este momento, después de la jornada electoral. La jornada electoral, le recuerdo a la audiencia, es desde que se instalan las casillas hasta que cierran las casillas el día domingo 6 de junio, en este caso cuando se celebraron comicios federales y estatales en el estado de Chiapas. Así que, maestro, si te parece, empezamos con qué sigue después de la jornada. Sabemos, y nos explicaban la vez pasada, pues la actividad que tienen durante la jornada, estar pendientes de las denuncias que se presentan en el momento de las elecciones, pero ya una vez que se cierran las casillas, pues ya es otra cosa. ¿Qué pasa después de ese día? Bueno, de entrada, de recordar al auditorio, como bien lo comentabas, que el proceso electoral tiene tres grandes momentos, ¿no? Los actos preparatorios a la jornada electoral, en donde están el periodo de pre-campaña y campaña, ¿no? En el Estado hubieron campañas por parte de los partidos políticos y candidaturas independientes, y en esa etapa pues también se presentan diversas denuncias que tienen que ver con estas actividades de actos preparatorios de la jornada electoral. Y luego el día de la jornada electoral, ¿no? El momento en el que la ciudadanía hace uso del derecho de voto, que tiene que ser libre, secreto, personal, intransferible. Y bueno, durante esa época, pues también en ese lapso de tiempo, que es a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues también continúan recibiéndose denuncias por parte de la ciudadanía que pudo haber concebido o pudo haber presenciado algún tipo de hecho que consideraban eran delitos electorales. ¿Qué sigue ahora? Bueno, los actos posteriores a la elección tienen que ver con la materia impugnativa, ¿no? Ahorita los candidatos y partidos políticos están en la fase de impugnación con respecto a la validez y el resultado de los cómputos de las elecciones. Y la Fiscalía de Delitos Electorales, ¿qué realiza en esta etapa? Bueno, nosotros continuamos realizando la investigación que hemos recibido de las denuncias que se presentaron en estas dos etapas, en la etapa de actos de preparación de la jornada y los que se recibieron en la jornada electoral. Y aún en este momento podemos seguir y continuamos recibiendo denuncias de hechos que sucedieron incluso en el día de la jornada electoral. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza de la Fiscalía de Delitos Electorales, para recordarle a la audiencia, es que es un órgano de carácter ministerial, tiene funciones de Ministerio Público. Entonces, nosotros investigamos hechos que constituyen delitos, y esto no tiene que ver con los plazos o términos que se establecen dentro del proceso electoral para la validez o no de una elección. Nosotros recibimos la denuncia. Alguien el día de hoy pudiera venir a denunciar un hecho que ocurrió días pasados. ¿No ha vencido el plazo? No ha vencido. Por poner una analogía, un ciudadano pudo haber sido víctima de un robo hace 4 días, y resulta que hasta hoy decide ir a presentar su denuncia. Aunque el hecho haya ocurrido días antes, el Ministerio Público tendrá que investigar quién fue el que cometió el robo y acreditar la responsabilidad de quien realizó ese robo, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre en materia electoral. Pudiera venir algún ciudadano hoy a denunciar algún hecho que pudo haber ocurrido días anteriores. Claro, esto ya es menos. La de ciudadanía reaccionó de una manera muy civil
con esa confianza que demostró con las instituciones y presentaron diversas denuncias, ¿no? Entonces, la Fiscalía de Delitos Electorales hoy por hoy se encuentra realizando todos los actos de investigación tendientes a demostrar los hechos que se denunciaron, que fueron realizados y que constituyen delitos electorales, y bueno, los elementos o datos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad o la forma de participación de los ciudadanos que hayan sido denunciados en esta clase de hechos. ¿Tienes el número aproximado de denuncias que vayan hasta ahorita? Sí, claro, ahorita tenemos, la Fiscalía de Delitos Electorales tiene un 708 expedientes que se encuentran en trámite de investigación. ¿Expediente quiere decir una denuncia por cada expediente o puede haber...? Son 708 expedientes que se derivan de denuncias de ciudadanos. Estas pueden ser registros de atención en aquellos casos en que, por ejemplo, una denuncia anónima, que aún todavía no conseguimos tener los datos suficientes para poder determinar las carpetas de investigación, que ya es cuando tenemos elementos ya más formales para poder judicializar el asunto. En total tenemos 708 expedientes en trámite. Y bueno, decirte también que dentro del procedimiento que realizamos de investigación, realizamos 3 diligencias con control judicial, que fueron cateos, bueno, más bien dos cateos a 3 inmuebles, tanto públicos como de personas particulares, ¿no? Y se realizaron aseguramientos de bienes de vehículos y de algunas otras objetos que estaban relacionados con la denuncia. ¿Y ustedes están obligados a resolver en un determinado plazo a una determinada denuncia? ¿O es de acuerdo como se vayan desahogando los procedimientos que ustedes llevan? ¿Es como van resolviendo? Bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales determina una figura que se llama la prescripción, y que es precisamente el tiempo en el que el Ministerio Público tiene que realizar todas las acciones de investigación, y si en un momento determinado deja de investigar o de realizar actos de investigación, entonces esa prescripción, que es el efecto jurídico de que se extinga la posibilidad de ejercitar acción penal en contra de alguien, empieza a correr ese plazo para determinar. Generalmente hay una regla establecidas en el Código Nacional para determinar, en el Código Nacional y en la Ley General de materia de delitos electorales y en el propio Código Penal Federal, que es en donde nosotros nos regulamos, para efectos de determinar esta prescripción. ¿Tendrás el aproximado, por ejemplo, de qué porcentaje de denuncias podrían caer en delitos graves y cuáles en menos graves? No podría decirte un porcentaje en específico. Lo que sí podría decirte es que tuvimos un promedio, salvo algún error que pudiera yo cometer, como de unos 15 o menos expedientes relacionados con el uso de programas sociales. Que ya son delitos graves. Exacto, que son delitos electorales. Creo que mucho de ello ayudó el que se hizo la Fiscalía de Delitos Electorales realizó toda una serie de actividades previas al proceso de campaña que iban a entrar los partidos políticos. Se celebró un convenio de convivencia, un acuerdo de convivencia política con todos los presidentes y los representantes estatales de cada uno de los partidos políticos. Se celebró un convenio de blindaje electoral suscrito por la Fiscalía General del Estado y el gobierno del Estado con las secretarías que traen más programas sociales. Se desarrollaron cerca de 64 cursos con un número aproximado de beneficiarios de 1.826 beneficiarios, entre los que estaban directores, subdirectores de diferentes áreas del gobierno del Estado, ¿no? Dígase la Dirección de Registro Civil, e incluso se estuvo apoyando se estuvo realizando estos tipos de eventos
con la función pública también, ¿no? En colaboración con ellos, llegamos a un gran número de servidores públicos precisamente para darles a conocer cómo, ¿cómo le llamamos? Mesas informativas de delitos electorales, para que ellos tuvieran conocimiento de cuál era la responsabilidad como servidores públicos y que pudieran incurrir si manejaban programas de carácter social. Entonces, si ya lo hicieron, ya fue Sí, por claro. negligencia o porque no hicieron caso de las leyes. Pero en esos casos, maestro, ¿qué quiere decir cuando ya se trata de delitos, pues, más o menos catalogados como graves por anticipado, se turnan a un juez o qué hace? Bueno, estos expedientes que te comento aún están siendo investigados, ¿no? Y la Fiscalía de Delitos Electorales tendrá que determinar si efectivamente existe ese hecho, ¿no? Y que la participación del funcionario público está acreditado para poder ir ante un juez a realizar la judicialización. En todo caso, lo que traería como consecuencia en estos casos es de que el juez de control pudiera dictar la prisión preventiva como una medida cautelar oficiosa, ¿no? Entonces, hasta ahorita no ha sucedido ningún caso. Hasta ahorita no ha sucedido ningún caso. Maestro, si hicieras un balance desde que se inició el proceso electoral, pasada la jornada electoral, ¿cuál sería tu balance ahorita? Sí, creo que la Fiscalía de Delitos Electorales, número uno, podríamos determinar que logró transmitirle a la ciudadanía confianza en que se trata de una institución seria que estuvo abierta durante todo el proceso de preparación para la jornada electoral, durante la jornada electoral y después de la jornada electoral, para recibir las denuncias electorales. Prueba de ello es el número de denuncias que tenemos. Tenemos más de 708 expedientes derivados de todas esas denuncias, incluyendo denuncias anónimas, denuncias por vía telefónica, denuncias por vía correo electrónico y de manera presencial. La Fiscalía de Delitos Electorales realizó actos preventivos, ¿no? Insisto, de carácter normativo. El fiscal general del Estado, el doctor Olaf Gómez Hernández, aprobó un protocolo de atención para delitos electorales que establecía los lineamientos y las directrices que iban a tomar cada uno de los fiscales de distrito que constituyen todo el Estado para coordinarse y atender todos los delitos electorales. De esta manera, en todo el Estado siempre hubo un Ministerio Público que estaba atento para recibir la denuncia de cualquier ciudadano en su localidad o el más próximo que estuviera a su localidad. Por otra parte también celebramos dos convenios, repito, el acuerdo de convivencia política en donde participaron todos los partidos políticos, fue el primer acto de civilidad en el cual se comprometieron los partidos políticos a fomentar la denuncia y a ajustar que sus miembros, militantes y candidatos se ajustaran dentro del marco legal para efectos de no ser denunciados por un delito electoral. Y la Fiscalía de Delitos Electorales refrendando su compromiso de actuar en apoyo a los candidatos cuando hubiera algún tipo de denuncia, ¿no? También se realizaron atenciones directas a cada uno de los candidatos que de alguna manera presentaron denuncia por algún tipo de circunstancias personales que pudieran ellos atender. La Fiscalía de Delitos Electorales, aun cuando no era directamente delito electoral, fueron atendidos, ¿no? Y los cursos que se dieron, las mesas informativas, y realizamos mesas informativas con medios de comunicación, con representantes de partidos políticos, con candidatos, con los consejos municipales y secretarios técnicos del Instituto de Elección y Participación Ciudadana. Realizamos las reuniones con los fiscales de distrito para atender los temas del protocolo de atención y esto fue en general una de las actividades que desarrolló la Fiscalía de Delitos Electorales antes de la jornada, durante la jornada y bueno, ahorita, como ya comentábamos, que sigue,
seguir investigando, acreditando y acudir ante los jueces de control que corresponda en aquellos casos en que acreditemos el hecho como delito. Con todo esto que observaste, ¿consideras entonces que hubo suficiente penetración de información en la ciudadanía para que pudiera presentar una denuncia en caso de que sintiera que estaban afectando sus derechos políticos o electorales? Yo creo que la ciudadanía percibió y concibió a la Fiscalía de Delitos Electorales como una institución confiable, ¿no? Que pudiera actuar dentro del margen de la ley conforme a las atribuciones que nosotros tenemos para efectos de atender aquellos hechos que consideraban fueran delitos electorales. Tal vez la ciudadanía ahorita se pregunte, bueno, pero es que yo realicé una denuncia por vía telefónica o yo hice tal cosa y al momento no he tenido respuesta o no se ha visto algún tipo de resultado en alguna denuncia o en alguna de los expedientes que llevamos. El tema es que la Fiscalía de Delitos Electorales, vuelvo a repetir, no está sujeto directamente a los términos y plazos que tienen las autoridades electorales respecto a la validación de las elecciones como tal. Nosotros estamos regidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General en materia de delitos electorales y tenemos el tiempo. Entonces puede ser que nosotros dentro de los próximos meses estemos realizando la solicitud de judicialización ante los jueces de control que correspondan derivado de los expedientes que estamos investigando. ¿Ustedes no sufrieron presiones de partidos políticos, de grupos políticos, así como decían, no me investigues o dale más suavecito a esto? No. Uno de los principios que rigen la Fiscalía General del Estado y sobre todo las autoridades electorales es el principio de imparcialidad, ¿no? El principio de imparcialidad, independencia, objetividad, que se basa también dentro de los principios del derecho penal que tiene que ver con la secrecía, la veracidad, la lealtad y algunos otros principios que nos rigen. Entonces la Fiscalía de Delitos Electorales actuó conforme a las atribuciones que le corresponden como Ministerio Público, siempre con una investigación seria, científica, apoyándonos de nuestros órganos auxiliares, la policía especializada, los peritos, y realizamos de esta manera las acciones. Pero de parte de ustedes, de fuera no vino presión, nada, ¿no? No. De hecho, te comento que la Fiscalía de Delitos Electorales realizó un ejercicio de acción penal. Tenemos fecha próxima para la celebración de una audiencia inicial en contra de una candidata por actos que se constituyen delitos electorales. Tenemos ante el Congreso del Estado una solicitud de declaración de procedencia para separar del cargo a una funcionaria pública de un ayuntamiento del Estado para efectos de que pueda ser sometida a un juicio a la jurisdicción de un juez de control, y bueno, ese es el trabajo que realiza la Fiscalía de Delitos Electorales, totalmente imparcial, objetivo e independiente. Y ya finalmente, cuando termine todo este proceso electoral y que suponemos van a disminuir o van a quedar en cero las denuncias, ¿qué hace la Fiscalía Electoral en tiempos que no son electorales? Bueno, en primer lugar, se continúa con un programa de capacitación de parte de los fiscales del Ministerio Público que se tienen que estar capacitando dado los nuevos criterios que se van dando dentro de materia electoral. En segundo lugar, continuar con la difusión y la promoción de la cultura de la denuncia con la ciudadanía, con las escuelas, universidades, con todos para efectos de que la ciudadanía pueda conocer mejor y pueda confiar en la actividad de la Fiscalía de Delitos Electorales. Es decir, ¿qué es la Fiscalía de Delitos Electorales? ¿Cuáles son las responsabilidades que incurren los servidores públicos y cualquiera de los que señala delitos electorales? Y sobre todo también
decirte que hay delitos que se cometen aún fuera del proceso electoral, ¿no? Digamos, ahorita con las reformas que hubieron en materia electoral, el tema de violencia política contra las mujeres, que eso está dentro del ámbito de la Fiscalía de Delitos Electorales y que puede darse fuera del proceso electoral. Y hay otros tipos penales que también se pueden seguir configurando aun cuando no estamos en un proceso electoral, y la Fiscalía de Delitos Electorales está presto a recibir ese tipo de denuncias. Muy bien, maestro Ernesto López Hernández, fiscal electoral del Estado de Chiapas, muchas gracias por esta charla. No, al contrario, un gusto estar con ustedes, un saludo a la audiencia. Muy bien, muchísimas gracias por su preferencia a esta entrevista del día de hoy, se lo agradecemos mucho. Soy Alejandro Moguel, nos vemos la próxima.